Buenas tardes amigos, vamos a hablar sobre modelos de arquitectura de software. Este trabajo es presentado por Javier Arias, Luis Jiménez y su servidor William Gómez. Vamos a hablar sobre lo que es arquitectura de software y algunos de sus componentes. La arquitectura de software es un conjunto de patrones que proporciona un marco de referencia necesario para guiar la construcción de un software, permitiendo a los programadores, analistas y todo el conjunto de desarrolladores del software compartir una misma línea de trabajo y cubrir todos los objetivos y restricciones de la aplicación. Además, es considerada el nivel más alto en el diseño de la arquitectura de un sistema, puesto que establece la estructura, funcionamiento e interacción entre las partes del software. Algunos de sus componentes e interacciones podemos decir de que la arquitectura de software se compone por clientes y servidores, base de datos, filtros, niveles de sistema jerárquico, etc. Entre los componentes de la arquitectura de software existe un conjunto de interacciones entre los que sobresale las llamadas a procedimientos, comportamiento de variables, protocolos cliente-servidor, transmisión asíncrona de eventos, etc. Vamos a profundizar en algunas características. La arquitectura de software forma la columna vertebral para construir un sistema de software. Es en gran medida responsable de permitir o no ciertos atributos de calidad del sistema, entre los que se destacan la confiabilidad y el rendimiento del software. Además, es un modelo abstracto, reutilizable que puede transferirse de un sistema a otro y que representa un medio de comunicación y discusión entre los participantes del proyecto, permitiendo así la interacción e intercambio entre los desarrolladores con el objetivo final de establecer el intercambio de conocimientos y puntos de vista entre ellos. Tipos de arquitecturas: tenemos cliente-servidor, Blackboard, modelo entre capas, intérprete y orientado a servicios. Vamos a hablar sobre el cliente-servidor. El cliente-servidor es un sistema distribuido entre múltiples procesadores donde hay clientes que solicitan servicios y servidores que los proporcionan. La tecnología cliente-servidor es un modelo que implica productos y servicios enmarcados en el uso de la tecnología de punta y que permite la distribución de la información en forma ágil y eficaz a las diversas áreas de una organización, empresa, institución pública o privada, así como también fuera de ella. Hablaremos sobre la programación por capas. La programación por capas es una arquitectura cliente-servidor en que el objetivo primordial es la separación de la lógica de negocios de la lógica de diseño. Un ejemplo básico de esto consiste en separar la capa de datos de la capa de presentación del usuario. La ventaja principal es que solo se ataca al nivel requerido sin tener que revisar entre código mezclado. También permite distribuir el trabajo de creación de una aplicación por niveles. Basta con conocer la API que existe entre niveles. Vamos a hablar también sobre capas y niveles. La capa de presentación es la capa que ve el usuario. También se le denomina capa de usuario. Representa el sistema al usuario. Le comunica la información y captura la información del usuario en un mínimo de proceso. Realiza un filtrado previo para comprobar que no hay errores de formato. También es conocido como interfaz gráfica y debe tener la característica de ser amigable, entendible y fácil de usar para el usuario. Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocios. ¿Qué es la capa de negocios? La capa de negocios es donde residen los programas que se ejecutan. Se reciben las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Se denomina capa de negocio e incluso de lógica del negocio porque es aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa se comunica con la capa de presentación para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa de datos para solicitar al gestor de base de datos almacenar o recuperar datos de él. También se consideran aquí
los programas de aplicación. Capa de datos. ¿Qué es la capa de datos? Es donde residen todos los datos y es la encargada de acceder a los mismos. Está formada por uno o más gestores de base de datos y se realiza todo el almacenamiento de datos. Reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde la capa del negocio. Es una arquitectura de 3 niveles. Los términos capas y niveles no significan lo mismo ni son similares. El término capa se hace referencia a la forma como una solución es segmentada desde el punto de vista lógico. Presentación, conocida como capa web en aplicaciones web o como capa de usuario en aplicaciones nativas. Lógica de negocios, conocida como capa aplicativa. Datos, conocida como una capa de base de datos. En cambio, el término nivel corresponde a la forma en que las capas lógicas se encuentran distribuidas de forma física. Por ejemplo, una solución de 3 capas, presentación lógica del negocio, datos que residen en un solo ordenador. La presentación más lógica más los datos se dice que es la arquitectura de solución es de 3 capas y un nivel. Una solución de 3 capas, presentación, lógica del negocio, datos que residen en 2 ordenadores, también se presenta como presentación más lógica por un lado, lógica más datos por el otro lado. Se dice que la arquitectura de la solución es de 3 capas y 2 niveles. Esto es todo, amigos. Gracias por su atención.